propósito de esta presentación es compartir los elementos básicos del modelo cooperativo y sustentar que es un modelo vigente en la actual coyuntura histórica, tanto para el mundo como para nuestro país, Colombia. Vamos a utilizar el término modelo en un sentido general, como sinónimo de sistema, es decir, como un conjunto de elementos, de actores que se interrelacionan, que interactúan para generar unos resultados. Entonces, pues vamos a hablar del modelo cooperativo, obviamente, del modelo capitalista, del modelo socialista, del modelo neoliberal. Entonces, en ese sentido es que utilizamos este concepto. Ubiquemos inicialmente lo básico de lo que es el modelo neoliberal. Es el modelo económico capitalista que en su versión más radical, se podría decir más salvaje, se pone como modelo hegemónico a partir de los años 80 del siglo pasado. Y sus elementos básicos es, en primer lugar, la creencia de que el mercado es un eficiente asignador de recursos y que ese sistema se autorregula, que tiene leyes naturales mediante las cuales funciona. Eso es la idea de las primeras desarrollos de la teoría económica, pero después hubo algunas variaciones y a partir de este tiempo que mencionamos, pues se pone no solo en vigencia como corriente de pensamiento, sino como política económica casi en todos los países del mundo. Y entonces lo que recomienda como buenas prácticas es lo que sabemos del modelo neoliberal, que propone una desregulación comercial y financiera, la privatización de empresas públicas, incluso de los servicios colectivos. Servicios colectivos nos referimos a saneamiento básico, educación, salud. Eso también lo conciben como que funciona mejor manejado por empresas privadas y propugnan por un Estado limitado que asuma las funciones de defensa y de propiciar las condiciones para que la economía funcione. De otra parte, pues lo que caracteriza a este modelo es el hiperconsumo, el consumismo, la moda de compre, deseche y vuelva y compre, una competencia implacable entre las empresas y una total ausencia de solidaridad, de cooperación. ¿Y cuáles son los efectos? ¿Qué amenazas podemos mencionar de este modelo productivo? En primer lugar, el gran problema social de la desigualdad. Desigualdad que lo que significa es que una buena cantidad de la población está excluida de ese modelo económico. Por su propia dinámica, el capitalismo concentra la riqueza. Eso está incluso empíricamente demostrado, que en los últimos 50, 60 años la riqueza se viene concentrando en unas pocas grandes corporaciones. No es cierto que el modelo capitalista de libre mercado genere oportunidades iguales para todos. Eso es una falacia, porque persisten incluso racismos, clasismos, incluso desprecio por algunos sectores
de la población y desde luego la misma situación de desigualdad económica hace que no todas las personas tengan las mismas oportunidades en el sistema económico. Entonces lo que ha resultado son unos inmensos índices de pobreza en todo el mundo y esa desigualdad que ya es insoportable. El otro problema que ha generado este modelo capitalista es el problema del cambio climático. El modelo capitalista neoliberal es un modelo depredador de los recursos naturales y entonces ya a corto plazo, a mediano plazo, vamos a tener problemas de disponibilidad de agua potable, de aire puro y el problema del calentamiento que tiene ya unas manifestaciones concretas, pero unas perspectivas preocupantes que nos puede llevar incluso a la extinción de la especie humana. Pero adicionalmente el modelo capitalista con sus tendencias al colonialismo, a la concentración de la riqueza, está generando tensiones geopolíticas preocupantes también. De la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría quedó la capacidad de la humanidad de autodestruirse, es decir, la potencia bélica nuclear es capaz de destruir varias veces el planeta Tierra. Eso está vigente, pero actualmente se está produciendo en el mundo un cambio en el ejercicio del poder político. Hasta hace unos 10 años había una potencia hegemónica indiscutible, pero surgieron nuevas potencias económicas que están también reemplazando un espacio, pero eso ha generado choques, ha generado una tensión geopolítica que en este momento se está expresando primero en conflictos bélicos localizados, pero en una guerra económica que ya es mundial. Eso puede llevar incluso a que por un error o por una decisión de algún psicópata de esos con poder desate una confrontación nuclear que desde luego nos borra del planeta. Esas son como la situación que ha generado el modelo capitalista de producción con su característica actual de modelo neoliberal. Esto lo sintetizó hace poco el secretario general de la ONU, que dijo que el mundo se encuentra al borde del abismo y avanzamos en la dirección equivocada. Para restaurar la confianza e inspirar esperanza es necesario cooperación, diálogo y comprensión. Desde el inicio de este siglo hemos visto en el mundo, hemos experimentado un incremento de la inconformidad social, de inmensas movilizaciones en todo el mundo. Empezamos con los países del norte de África, del Medio Oriente, España, Estados Unidos, Chile, Colombia, grandes movilizaciones que reclaman un cambio, la creación, la instauración de un nuevo modelo productivo. Pero bueno, miremos qué reclama esa gente, qué reclama esa población que se moviliza. En primer lugar, pienso que la gente está reclamando empleo digno. Y empleo digno no es solamente con buena remuneración, sino que respete, que no sea un empleo parecido a una situación de esclavitud. La gente, la movilización pide democracia real, porque paralelo a estas tendencias en el sistema productivo, hay una tendencia a autoritarismos,
un predominio de las posiciones políticas de derecha en el mundo que niegan la profundización de la democracia, y la gente está pidiendo una democracia real, incluso una democracia participativa. La movilización pide también una distribución más equitativa del ingreso, pues porque, como decíamos, el sistema por su misma naturaleza es un sistema que concentra el ingreso, concentra la riqueza en unos pocos propietarios, y a una parte de la población la deja incluso con cero ingresos o con unos ingresos miserables. Y ya desde luego también la juventud, la ciencia, está reclamando, está exigiendo detener el cambio climático para no llegar al abismo de la destrucción de la especie humana. En síntesis, podríamos decir que la movilización está pidiendo opciones de futuro. El planteamiento más general, más coherente, es pensar que la humanidad necesita un nuevo modelo productivo, un nuevo modelo de organización social, pero no partimos de cero, pues hay ya muchos planteamientos, incluso avances, y yo sí creo firmemente de que uno de esos avances, innovaciones sociales que dan respuesta a esa problemática, es el cooperativismo. El cooperativismo como modelo de organización social, como modelo de organización empresarial, pues se caracteriza precisamente por estos valores, por estos principios, el valor de la democracia en primer lugar. En el cooperativismo hay democracia económica y hay democracia en la administración de las empresas. Uno de los principios es también la igualdad de oportunidades, igualdad de derechos. Pues no hablamos de igualdad de todas las personas, porque cada persona tiene su identidad, sus particularidades, pero en este mundo cuando reclamamos igualdad se refiere a igualdad de oportunidades y igualdad de derechos. El modelo cooperativo, uno de sus valores es la equidad. Equidad es la justicia genuina que a cada persona le asigna, digamos, de acuerdo a su aporte a la sociedad y de acuerdo a las necesidades también. El cooperativismo en sus principios tiene como propósito ofrecer empleo digno, no explotación de la gente, eso es dignidad. Y también ya en los últimos años se ha planteado como propósito genuino y verdadero la sostenibilidad del modelo productivo. Esto es reconocido por todas las organizaciones a nivel mundial, como la ONU. En la OIT se discuten permanentemente y se recomienda el modelo cooperativo como modelo de organización social. La UNESCO en 2016 declaró el cooperativismo como patrimonio cultural de la humanidad, y en las constituciones de los países, en la Constitución Política de Colombia se reconoce la economía solidaria. Hay 2 artículos de la Constitución que ordenan reconocer y promover este modelo de economía. Para mirar un poco en perspectiva, podemos mirar el siglo XIX, cómo era el contexto en donde nació el cooperativismo. Entonces tenemos en primer lugar que fue el siglo de la consolidación del capitalismo con la revolución industrial, que se dio primero en Inglaterra, después se extendió a Europa. Pero esa revolución industrial significó una sobreexplotación de los trabajadores. Era una barbaridad. Hay documentos históricos que nos hablan de jornadas de 15, 16 horas con trabajo infantil, porque no había conquistado todavía la clase obrera una reglamentación de las relaciones laborales. Es también la época del liberalismo.
liberalismo tanto como idea política como el liberalismo económico. Esta idea de que la libre empresa es eficiente, de que el capitalismo se autorregula, nace en esa época. También nacen como respuesta el sindicalismo, la gente se organiza, la idea del socialismo también surge en ese siglo, y nace hacia mitad del siglo el cooperativismo. Una primera idea que surgió y se puso en práctica en Norteamérica fue unas cooperativas de vivienda promovidas por Robert Owen en 1825. Se hizo una realidad, pero eso fracasó después en la competencia con el sistema capitalista. Y en 1884 se produce ese hito histórico en Rochdale, en Inglaterra, donde unos obreros fundan una cooperativa de consumo, la llamaríamos hoy, pues era una tienda para surtirse, digamos, de sus mercancías necesarias. Pero lo genuino, lo importante de esta organización fue que adoptó unos principios, y entonces allí nacen los principios cooperativos, que inicialmente eran 5, bueno, después se han venido transformando. Por la misma época en Alemania, con el liderazgo de estos personajes que están ahí, Raiffeisen y bueno, el otro que no me atrevo a mencionar por la pronunciación, pero son dos personajes que promueven en Alemania las cooperativas de crédito, de ahorro. Allá se las cajas de crédito, las cooperativas de base, y esas cooperativas se asocian y forman las asociaciones de cajas de crédito. Actualmente en Alemania aproximadamente el 30-35% del sistema financiero, de los servicios financieros, están en manos de cooperativa, y hay un sistema financiero solidario. A finales del siglo XIX, 1895, se funda la Alianza Cooperativa Internacional, la ASI, que agrupa a cooperativas de todo el mundo, y la función es preservar el modelo con una identidad, con los principios, con los valores. Actualmente la ASI hace presencia prácticamente en todos los países del mundo. Uno de los elementos del cooperativismo, incluso aprobado oficialmente por la Alianza Cooperativa, es la identidad. Esa identidad se compone de una definición, unos valores y unos principios. Detengámonos un poco en la definición, porque es muy sintética, incluye una gran cantidad de cosas. Dice que una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para satisfacer necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes a través de una empresa de propiedad colectiva gestionada democráticamente. Entonces, fijémonos que en esta definición están, digamos, como todo lo esencial. En primer lugar, que el ser humano, la persona, es lo central en ese modelo, que las empresas se crean voluntariamente para satisfacer necesidades, no para hacer ganancias, sino para satisfacer necesidades, y que son empresas de propiedad colectiva y gestionadas democráticamente. Los valores. Entonces, la formulación de la ASI, esto también es del Congreso de 1995, establece que las cooperativas están basadas en los valores de la autoayuda. Autoayuda es el esfuerzo personal. En castellano se traduce un poco más como ayuda mutua, la autorresponsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. Fíjense que este es un modelo productivo
con valores, con ética, porque esto es una ética. Eso aplicado a las entidades como tal, a las empresas cooperativas. Y establece también que los socios cooperativos se caracterizan por valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad y vocación social. De nuevo, aquí hay una gran diferencia con el modelo capitalista. El modelo capitalista no incluye la ética. En sus variables no aparece la ética. Aquí el modelo cooperativo, esa es una gran diferencia, que tiene una ética, unos valores. Y para su operación, para sus planes, estableció los principios universales. El primer principio que establece la adhesión voluntaria y abierta, adhesión a las empresas cooperativas. Obviamente dice voluntaria, esto tiene que ver con la libertad, con ese valor tan amplio y defendido que es la libertad de asociarse o no asociarse y salirse o no salirse de acuerdo a la voluntad de cada persona. Pero establece también ese principio de la no discriminación. Es decir, hay libertad de ingreso, pero sin discriminación por razones de política, de ideología o de género. Eso que es es una lucha de la sociedad, está establecido ahí en ese primer principio cooperativo. El segundo principio es establecer la democracia como método de organización y como modelo de toma de decisiones. En las cooperativas grandes, pues obviamente hay que elegir unos representantes para que organicen la administración y el principio cooperativo establece que esos elegidos representan a todos sus miembros y tienen esa característica que también ha sido un principio universal desde la fundación del cooperativismo, de que cada persona tiene un voto. Ahí hay una diferencia también importante con respecto a las sociedades comerciales, en donde los votos dependen de la cantidad de aportes que tenga el socio. En las cooperativas, por lo menos las del primer grado, es obligación, incluso eso se establece en las legislaciones cooperativas, de que una persona tiene un voto independientemente de los aportes económicos que tenga en la cooperativa. El tercer principio, participación económica de los asociados. Aquí está plasmado el valor de la equidad. Entonces se establece que una parte de la propiedad de las cooperativas tienen que ser propiedad común, es decir, propiedad de todos, una propiedad indivisible, pero también establece que los excedentes no se reparten de acuerdo a los aportes que tengan, sino que se reparten equitativamente y, bueno, con criterios, por ejemplo, en proporción al uso que hagan los asociados de los servicios de la cooperativa y que se deben destinar una buena parte a educación, a solidaridad. El cuarto principio habla de autonomía e independencia. Entonces, pues es ese principio general también de la autonomía. Se refiere básicamente a que las cooperativas toman sus decisiones autónomamente. Obviamente hay legislación que establecen en los estados, pero se establece que en las cooperativas pues haya la gestión de manera autónoma, incluso el autocontrol. El quinto principio, ha sido llamado el principio de los principios, porque establece que las cooperativas tienen que promover su fortaleza, su desarrollo en la educación. Entonces se establece en que las cooperativas tienen que destinar recursos y ocuparse de la educación de sus asociados, de sus trabajadores. Entonces habla de educación, información y capacitación.
Información se refiere a que las decisiones deben ser transparentes, tanto para los asociados como para el público en general. Recomienda que a la juventud hay que informarle sobre este modelo, sobre la naturaleza y sobre los beneficios del modelo cooperativo. El sexto principio establece la cooperación entre cooperativas. Aquí es donde se genera unas oportunidades de sinergias, de crear, por ejemplo, un circuito de economía solidaria en donde participen la producción, la comercialización, la financiación, y se establezcan esas escalas para que el sistema sea más productivo, más eficiente. Y el séptimo principio, que fue de los últimos que se establecieron actualmente, se introdujo en 1995, que es la proyección de las empresas cooperativas hacia su entorno, hacia la comunidad. Está formulado como compromiso con la comunidad y establece el compromiso del desarrollo sostenible. Entonces ya se está pensando en esa amenaza que hay de la no sostenibilidad del modelo productivo por los problemas que mencionamos inicialmente, y entonces las cooperativas ya están trabajando por preservar el medio ambiente, por cuidar los recursos naturales. El sistema cooperativo es considerado como una innovación social que se dio en el siglo XIX. Es un modelo de organización empresarial, es decir, hay empresas que son de naturaleza cooperativa. Entonces es una forma de organizar la sociedad para producir. Es una filosofía. Se habla de filosofía o doctrina cooperativa. Esto quiere decir que ya hay una teoría alrededor de esta idea del cooperativismo. Se ha desarrollado toda una teoría, además de la definición, los principios, los valores, pues está otros desarrollos importantes de teoría cooperativa. Y el cooperativismo también es un movimiento social mundial. En todos los países del mundo hay cooperativas y tenemos a nivel mundial la organización de todas esas empresas en la Alianza Cooperativa Internacional. Podemos sustentar que el sistema cooperativo es una forma de hacer compatible la libertad personal con la necesidad de cooperación, con la necesidad de convivir en una comunidad, en una sociedad, sin detrimento de la libertad personal. Pues son dos cosas que a veces son contradictorias, y el sistema capitalista privilegia la libertad, la libertad personal, el individualismo, el egoísmo, y ha generado los problemas que hemos mencionado. La cooperación pues hace énfasis en las decisiones colectivas, en comunidad, en ayuda mutua. El cooperativismo, como dije, está presente en todo el mundo. Aquí hay algunas cifras de lo que es en la actualidad. Más o menos hay 3 millones de entidades, 3 millones de cooperativas en el mundo, unos 950 millones de personas vinculadas a ese modelo, que es el 12% de la población, generan el 10% de los puestos de trabajo. Y aquí hay algunos de los países que más han desarrollado este sistema, en donde el cooperativismo aportan más al Producto Interno Bruto. En Kenia las cooperativas aportan el 45% del PIB, tienen el 70% del cultivo del café. En el Brasil generan el 37% del PIB agrícola, una presencia muy fuerte en el campo. En Uruguay producen el 90% de la leche. Sabemos que el Uruguay pues, es un país ganadero.
En Kuwait, en esos países del Oriente Medio, están muy extendidas las cooperativas de consumo, los supermercados. La foto es la portada, la fachada de una cooperativa minorista, un supermercado en Emiratos Árabes. En los países en desarrollo, en países desarrollados como Noruega, las cooperativas generan el 99% de los productos lácteos, en Finlandia el 74% de los alimentos, en Alemania y Holanda el 25% del sistema financiero, en Singapur el 90% de la producción agrícola. Entonces fijémonos que hay una gran presencia en algunos países del mundo. En Colombia el aporte de las cooperativas al PIB no llega al 5%. Pero bueno, hay presencia de todas maneras de este sistema. En algunas partes se generan cadenas, se generan circuitos de economía cooperativa. Un ejemplo bien importante que podemos mencionar como ejemplo, como hito del cooperativismo, es la Corporación Mondragón en el País Vasco español, en donde hay un sistema integrado que asocia, integra las finanzas, la industria, la distribución, la educación. Allí los datos recientes es que hay unas 80.000 personas vinculadas directamente al cooperativismo y que exporta productos a 150 países. Es, digamos, como una presencia bien importante y un ejemplo de lo que puede hacer este modelo. En el País Vasco, en algunas ciudades, pueblos, todo gira alrededor de la cooperativa. El consumo, la educación, la salud, todos los servicios que necesita la población. En Colombia, como dije, bueno, hay presencia importante del sector cooperativo. Tenemos ahí algunas marcas importantes. Y las cifras, hay alrededor de 3.500 entidades que asocian a 6.500.000 personas, generan unos 300.000 empleos y aportan al PIB, como dijimos, cerca del 5%. Una de las características pues, es que tienen una gran presencia en servicios financieros, como el 70% del cooperativismo colombiano está en cooperativas financieras, cooperativas de ahorro y crédito. Está la presencia, pues la consolidación del Banco Coop Central como entidad que agrupa a todo ese sistema de cooperativas de servicios financieros. Una caracterización de nuestras cooperativas, de nuestro sistema cooperativo, entonces podemos mencionar como fortalezas que hay una legislación cooperativa estable. Hay dos leyes importantes que regulan y controlan a las cooperativas, que hay una buena organización gremial. Están asociaciones regionales y todas esas asociaciones regionales confluyen en la Confederación Colombiana de Cooperativas, la CONFECOP, que es un organismo de discusión y de representación del cooperativismo ante el Estado. Y hay un reconocimiento ya, bueno, no es como se quisiera. Hay muchas personas que no saben qué es el cooperativismo o lo asocian a la tiendita del colegio, etcétera. Pero, sin embargo, ya hay un reconocimiento. Está en 2 artículos de la Constitución Nacional las leyes que tenemos, que mencionábamos, y están documentos COMPES que tienen el propósito de establecer como los lineamientos para el desarrollo de la economía solidaria. Oportunidades. Entonces, en la definición del cooperativismo, de una cooperativa, dice que las cooperativas se crean para satisfacer necesidades de la población. Y lo que tenemos en nuestro medio, en nuestro país, es necesidades insatisfechas enormes. Entonces, pues ahí hay una oportunidad de organizarnos,
y de generar soluciones a las necesidades. El 50% del empleo en Colombia se genera o es en actividades informales, y entonces una manera de formalizar, de institucionalizar esa economía informal, la economía popular, es a través de crear cooperativas y legalizar la empresa. Ahí hay una gran oportunidad que creo que va a tener de ahora en adelante unos importantes desarrollos. Tenemos un campo muy apropiado para la producción de alimentos. Después de la pandemia se puso en evidencia el problema de la seguridad alimentaria. Es decir, que los países tienen que pensar en no ser dependientes para la provisión de alimentos, porque en una crisis cada cual va por lo suyo, se genera la competencia, la codicia, el acaparamiento, y puede haber grandes comunidades que se queden sin alimentación. En Colombia afortunadamente tenemos los recursos naturales, la fuerza de trabajo para producir alimentos, incluso para convertir el campo en uno de los motores del desarrollo nacional. Y tenemos el gran recurso de la biodiversidad, que con biotecnología es una inmensa riqueza que tenemos por ahora inexplotada. Como debilidades, entonces, el cooperativismo colombiano se caracteriza por la dispersión. Hay mucho celo en cada entidad para asociarse, para crear alianzas a nivel operativo, a nivel productivo. Decía que teníamos una buena organización gremial, pero ya en integrarse para producir, entonces ya hay como problemas y no hemos podido. Falta conciencia cooperativa en los asociados. Muchos asociados, por ejemplo, de cooperativas grandes de servicios financieros, sencillamente se afilian para utilizar los servicios, pero no hay un buen conocimiento de la doctrina, de la filosofía cooperativa, y por lo tanto falta sentido de pertenencia, falta aporte a su entidad. Y como amenazas tenemos pues el mismo modelo de desarrollo capitalista neoliberal a través de la competencia de las grandes empresas, de las grandes corporaciones. Es una amenaza para este modelo productivo. Y la cultura que nos hace individualistas, egoístas. A nivel de la dirigencia a veces aspiramos a ser empresarios, se nos olvida la solidaridad, la igualdad, y eso va, digamos, eso no es conscientemente, sino que a veces inconscientemente adoptamos esos valores de la economía de mercado, del sistema capitalista. Entonces eso se puede considerar como una amenaza a esta innovación, a esta forma de organización social. Pero en definitiva es una oportunidad, es una respuesta a los actuales problemas de la sociedad. En primer lugar, porque es un sistema basado en valores, en una ética que promueve la ciudadanía, las decisiones colectivas, que es un ámbito para la profundización de la democracia. Primero porque establece en sus principios la educación para asociados, para trabajadores, para la comunidad en general. En estos momentos de nuestro país, por ejemplo, está recomendada a nivel del acuerdo para la terminación del conflicto en los programas de gobierno, como una manera de reconstruir el tejido social, los liderazgos, que lamentablemente en las regiones más empobrecidas es donde se está destruyendo los liderazgos, las organizaciones sociales. Y entonces esta propuesta de organización empresarial pues, sirve para reconstruir ese tejido social, fortalecerlo.
Ya mencionábamos que es una oportunidad de lograr soberanía alimentaria, produciendo los alimentos que necesitamos, incluso volverlos a producir, esos sectores que arruinó el modelo liberal neoliberal se pueden recuperar. En la parte de los servicios financieros, como decía, la cultura nuestra nos lleva a promover también a veces el consumismo, a colocar crédito sin consideraciones. El crédito en el sector cooperativo puede ser dirigido con un propósito específico de desarrollo. En términos generales, el cooperativismo sirve para lograr un modelo de desarrollo sostenible socialmente, ambientalmente. Una mención especial merece la posibilidad del emprendimiento solidario, el emprendimiento cooperativo. Desde hace un tiempo se viene promoviendo el emprendimiento como una solución a los problemas del desempleo, pero eso no es fácil. En América Latina está calculado por estadísticas que más del 75% de los emprendimientos mueren en los primeros 3 años. Eso es una tragedia porque hay mucha frustración. Sin embargo, fíjense que si es un emprendimiento cooperativo, ayuda a solucionar, por ejemplo, las barreras de acceso al capital. Una persona a nivel individual es muy débil en ese mercado. Colectivamente se puede administrar mejor porque se combinan diferentes habilidades. A nivel individual hay mucho temor, lo que se llama la aversión al riesgo, y cuando hay un fracaso a veces hay desmotivación total. En los negocios es importante levantarse cuando hay una caída, y eso se logra más cuando es en equipo, cuando es un emprendimiento cooperativo. Proporciona confianza entre los asociados, proporciona fortaleza y sostenibilidad de las empresas. Entonces ahí hay una idea importante que podemos en el sector educación tenerlo muy en cuenta. Ahora que en los colegios se promueve el emprendimiento, la economía, la educación financiera. Estos son los elementos que queríamos compartir como fuentes de lo que hemos dicho, y para ampliar los conocimientos están esas ahí mencionadas. Tenemos a nivel de Bogotá una red de educadores cooperativistas que está naciendo, pero que tiene muchas perspectivas de crecer. Ahí está una dirección en donde se pueden consultar materiales y la invitación a unirse a este esfuerzo. En la página de la Federación Colombiana de la Confederación se encuentran muchos documentos, todos estos elementos que hemos mencionado, y desde luego también en la página de la Alianza Cooperativa Internacional. Entonces la invitación es a que nos acerquemos a este modelo, a esta idea, lo promovamos en nuestro vivir diario y en la práctica. Muchas gracias por la atención.